Ya lo saben, en 5 continentes los miércoles los dedicamos a América Latina y hoy nos vamos a ocupar de los resultados de las elecciones generales celebradas en Perú el pasado domingo, donde se elegía a 148 representantes para el Ejecutivo y el Legislativo. Y hoy, a falta de la directora de América Hoy, que nos acompaña siempre, ya lo saben, de Teresa Montoro, me va a acompañar en este bloque Luis Valles. Luis. Pues Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, hija del exmandatario encarcelado Alberto Fujimori, ha sido la más votada, con un 39,53%, seguida por el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, con el 21,25% de los apoyos. Irán a una segunda vuelta presidencial el próximo 5 de junio, según los resultados provisionales de estos comicios, ya que ninguno de los dos logró la mitad más uno de los votos para ser electo presidente en la primera vuelta. Bueno, pues para analizar estos resultados nos acompañan Luis Benavente Llanela, director de la consultora Vox Populi. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. Luis, buenas noches. Buenas noches. Y Ricardo Vázquez Kunze, periodista, analista político y director de la web de noticias político.p. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Encantado. Pues vamos a empezar por el señor Benavente. Señor Benavente, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, era la favorita desde el principio en estas elecciones generales, pero el segundo candidato era una incógnita tras la aplicación de la nueva ley electoral que dejaba fuera un mes antes de las votaciones al economista Julio Guzmán, que era uno de los favoritos, y al empresario César Acuña, y ya hasta pocos días antes del domingo no resolvió algunos recursos presentados contra Fujimori y contra Kuczynski. Sin duda es una circunstancia sin precedentes en las elecciones de Perú. ¿Cómo ha afectado al desarrollo de las mismas? Lo afectaron en muchos aspectos. Un aspecto es que enrareció mucho el ambiente preelectoral, generó mucho desconcierto entre los votantes y pérdida de credibilidad en el sistema electoral. Fue una decisión muy desfavorable, muy negativa, muy poco aceptada por la ciudadanía y por la opinión pública en general y por la prensa. Tuvo un impacto no tan inmediato, porque la reacción inmediata fue de desconcierto, y luego de unas 2 o 3 semanas los votos comenzaron a desplazarse y generaron precisamente que Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, que estaba en bajada, en caída, reciba transferencia de votos de Guzmán, y a la vez que Verónica Mendoza, de Frente Amplio de Izquierda, también reciba votos de Guzmán. La diferencia era que Mendoza sí estaba en subida, tenía un crecimiento orgánico, y luego ellos dos llegarían muy parejos hasta el final, solo con 2 puntos de diferencia. Señor Vázquez, con estos dos candidatos se confirma un giro a la derecha del modelo neoliberal. ¿En qué coinciden y en qué se diferencian sus programas? No se diferencian en mucho. Yo creo que, digamos, Keiko Fujimori va a obtener casi el 40% y Pedro Pablo Kuczynski, que tiene 21%, digamos, entre los dos y otras opciones que no han llegado a la segunda vuelta, pero que más o menos están, digamos, configuran un mismo espacio político, que es un espacio que yo creo, me atrevería a decir que es un espacio políticamente conservador y económicamente liberal. O sea, entre esas dos tendencias, el Perú, digamos, ha expresado su voto. No se diferencian mucho programáticamente, porque, como le digo, básicamente se parecen un montón. La diferencia acá está básicamente en los actores políticos, ¿no? La señora Fujimori, que evidentemente es la heredera del fujimorismo de los 90, por lo menos así la han tratado de pintar sus adversarios, y el señor Kuczynski, que, digamos, encarna una derecha, digamos, más democrática, ha sido ministro de varios gobiernos democráticos, ha sido primer ministro, pero también tiene sus demonios, ¿no? Por ejemplo, ha sido mucho tiempo, hasta esta elección misma, ciudadano norteamericano, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente es de personas, no de programas ni de contenidos, porque básicamente son muy parecidos, ¿no? Señor Benavente, ¿está usted de acuerdo con el señor Vázquez o ve alguna diferencia reseñable? Sí, es correcto. A nivel programático, ideológico, no hay profundas diferencias.
El tema que los separa hoy, a pesar que ese mismo punto los unió hace 5 años, es el término en el cual está planteada esa elección, por lo menos un factor fundamental de esta segunda vuelta, de ese balotaje, que es la lucha entre el fujimorismo y el antifujimorismo. En Perú hay muchos seguidores de Fujimori, y el fujimorismo tiene mucho anclaje social. Keiko Fujimori ha ganado con votos en las zonas más pobres y de pobreza extrema del medio urbano y también del medio rural en el Perú. Y también hay mucho antifujimorismo que parecía que se había reducido, pero en las últimas semanas, en las semanas previas a la primera vuelta el domingo pasado, se había activado de una manera muy fuerte. Incluso me llamó mucho la atención ver jóvenes de 18 o 20 años que probablemente cuando terminaba el régimen de Fujimori andaban en pañales o tomando el biberón, marchando por las calles de manera muy fuerte, muy firme contra el fujimorismo. Entonces, ese término de fujimorismo, antifujimorismo, va a estar en la campaña por la segunda vuelta. Ahí está la gran diferencia, que es de tipo político y social, si se quiere. Les pregunta ahora Luis Valles. Señor Vázquez, está Perú dividido entre el fujimorismo y el antifujimorismo. ¿Qué posibilidades tiene esta vez, es la segunda que se presenta Keiko Fujimori, de llegar a la presidencia? Y si ocurrirá como en 2011, si se aliarán el resto de fuerzas con Kuczynski para impedirlo, como sucedió con el actual presidente Ollanta Humala. Mire, efectivamente el Perú está dividido. Uno de los factores de división del Perú es el fujimorismo y el antifujimorismo. Yo creo que esta vez Keiko Fujimori tiene unas muy buenas posibilidades de llegar a la presidencia. Está a 10 puntos, a mitad, ¿no es cierto?, más uno del que exige la Constitución para ser presidente, y el señor Kuczynski le faltan más de 30 puntos. Entonces, usted entenderá que la gran posibilidad es de Keiko Fujimori y no del señor Kuczynski. Que las fuerzas, digamos, que no votaron por Keiko Fujimori ni por Kuczynski en la primera vuelta, se unan a favor del señor Kuczynski, es la esperanza que tiene él. Pero digamos que en esa esperanza está cometiendo, por ejemplo, errores, digamos, apenas iniciada la segunda vuelta, que es, por ejemplo, decir que no tendría ningún inconveniente en firmar una ley pasada por el Congreso, que va a estar dominada por el fujimorismo con mayoría absoluta, firmar una ley que mande, por ejemplo, a Fujimori a su casa, para que cumpla su condena en su casa. Evidentemente eso no va a hacer que los fujimoristas voten por él, porque ya tienen a Keiko Fujimori como candidata, y por el contrario va a desalentar a que personas, por ejemplo, de la centroizquierda o de la izquierda, que son evidentemente antifujimoristas, voten también por alguien que va a decir que va a poner a Fujimori en su casa. O sea, no hay un incentivo para que esas fuerzas voten por él. Entonces son errores que el señor Kuczynski ha empezado a cometer, ni bien ha terminado la primera vuelta. Entonces, si siguen esa, digamos, dinámica de ofrecimientos que no le redundan ningún voto ni por un lado ni por el otro, es obvio que no va a ganar la presidencia, ¿no? Uh-huh. Señor Benavente, ¿qué significa el avance de una tercera en discordia, que es la congresista Verónica Mendoza, candidata del izquierdista Frente Amplio, que obtuvo casi el 19% de los apoyos y que está pisando prácticamente los talones a Kuczynski? Sí, bueno, ella no ha concluido el conteo oficial de votos, pero ya quedó fuera por muy poca diferencia, tal vez no más de 2 puntos o 2 puntos, pero ella ha avanzado muchísimo. Ella a duras penas logró alcanzar la edad mínima para postular a presidente en el Perú, tiene 35 años, comenzó su campaña con un discurso un poco acartonado, como esos alumnos de primaria que se aprenden de memoria las lecciones, los apuntes para poder decirlos en clase, y poco a poco fue creciendo, fue generando una corriente, se mantuvo en un discurso antisistema en un país que está muy furioso contra el sistema político por la corrupción. Luego se le presentó esta situación favorable en el momento en que Julio Guzmán fue expulsado de la carrera electoral por las reglas electorales, y comenzó a subir. Entonces ha logrado una gran presencia, y no solo creo que en Perú, sino que en América Latina, en que
La izquierda había tenido varias derrotas consecutivas en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, derrotas electorales y derrotas políticas por las asociaciones de corrupción en Chile y en Brasil. Y ella comenzó a crecer, entonces creo que ha llenado un poco de esperanza a la izquierda latinoamericana. En términos concretos, se ha convertido en una figura nacional importante, tal vez es la sucesora de Alfonso Barrantes Lingán, el gran líder de izquierda en la segunda mitad del siglo pasado. Después de 25 o 30 años, la izquierda en el Perú tiene un líder de peso importante con posibilidades electorales y ha logrado con su conducción más o menos 20 escaños en el Congreso peruano, ¿no? Lo cual le va a dar una presencia porque va a significar esto un equilibrio político bastante interesante, más aún con la probabilidad de que Keiko Fujimori, que es la favorita, llegue a la presidencia, que tendría además mayoría en el Congreso, cosa que no ocurre en Perú desde hace varias décadas. Entonces, en fin, la posición para Verónica Mendoza y para la izquierda se puso más o menos interesante en el Perú. Claro, ¿qué va a pasar, señor Vázquez, con el expresidente Fujimori? Porque tanto su hija como el otro candidato coinciden en que podría cumplir su condena en arresto domiciliario. Bueno, lo que va a pasar es que evidentemente está cantado que el señor Fujimori va a salir de la cárcel, ¿no? O sea, no me hallo, ¿no es cierto?, con una figura en la cual la hija del señor Fujimori esté en la presidencia y el señor Fujimori esté preso. O sea, eso no es algo que es realistamente imposible, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el señor Fujimori va a salir de la cárcel. Y lo que le decía anteriormente es lo absurdo que es que el otro candidato prometa lo mismo a favor del señor Fujimori preso en la cárcel, porque entonces no va a captar ningún voto de los miles de votos, millones de votos antifujimoristas que se han dividido en el espectro de la centroizquierda, ¿no es cierto? Entonces, si él ofrece lo mismo que la hija con referente a Alberto Fujimori, ¿por qué razón tendríamos que votar por él? Esa es la gran pregunta que comienza a hacerse a mucha gente. En cuanto a la suerte de Alberto Fujimori, sí la veo en su casa, ¿no es cierto? Y obviamente eso va a polarizar más la situación del país y le va a complicar la vida, ya no en el Congreso, sino en las calles, a la señora Fujimori, que empezará pues un gobierno sin luna de miel, se podría decir, ¿no? Es decir, desde el primer momento en que ella asuma, va a tener un gran problema social que va a ser utilizado políticamente por los adversarios del fujimorismo, que son en el Perú millones, ¿no? Y señor Benavente, el pasado sábado se producía una emboscada terrorista que dejó 10 muertos en la selva de Perú. ¿Sigue vivo Sendero Luminoso o se trata ya de hechos aislados completamente? El tema del Sendero Luminoso es un tema que no está en agenda en Perú. Se sabe que hay algunos residuos de sendero que están más o menos activos, pero no es un tema que esté en el día a día, que haga noticia, que esté en discusión, que esté en el debate público. Sí, ha sorprendido que justamente ese día, en medio del proceso electoral, se produjo un atentado de esa naturaleza. Es un atentado con 10 muertos, que en el Perú ha pasado como una noticia clase B, prácticamente por el peso del tema electoral y el posterior conteo de votos y las declaraciones de los líderes que han estado en la contienda electoral. Y ha pasado todo además a un segundo plano. Ha sido muy extraño eso, porque un ataque de ese tipo por lo menos exige una explicación del gobierno, qué ha pasado, qué descuido ha habido, pero nada, parece que no hubiera pasado nada. Es un tema muy sensible y obviamente luego de un ataque de ese tipo va a quedar la sensibilidad de que eso pueda reproducirse, pueda volver a ocurrir y generar un impacto mayor. Lo veremos y esperemos que no vuelva a ocurrir. Luis Benavente Llanela, director de la consultora Vox Populi, Ricardo Vázquez Kunse, periodista, analista político y director de la web de noticiaspolitico.p. Muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado esta noche a analizar los resultados electorales y todo lo que ha rodeado a esos comicios en Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches.